A casi todo el mundo le gusta el chocolate, ya sea este o bueno, este también. Y aunque no debemos abusar, realmente está muy bueno. Ahora, si normalmente compras chocolate, te habrás dado cuenta de que el precio en el supermercado no deja de subir. De hecho, mira este gráfico, ha pasado de $2.000 la tonelada a más de 10.000 en muy poco tiempo. El cacao parece el nuevo Bitcoin. Y es que hay un gran problema de oferta, pero la demanda de cacao sigue siendo muy positiva. El cacao está en crisis. Pero, ¿qué tal si en vez de gastar más dinero en un chocolate más caro hacemos algo más inteligente? ¿Por qué no lo analizamos como potencial inversión? Ya que esta situación afecta a empresas chocolateras de gran calidad, como Nestlé, Mondelez, Lindt, incluso al youtuber MrBeast con su empresa de Feastables. Como dice Warren Buffett, debemos ser codiciosos cuando los demás son temerosos, y este creo que es un caso idóneo. En este vídeo te voy a explicar todo lo que está pasando con el cacao, y te voy a mostrar una empresa de chocolate que lo ha hecho muy bien en bolsa, pero a causa de estos problemas temporales, ahora podría ser una gran oportunidad para los próximos 5 y 10 años. Incluso te mostraré mi propia valoración para ver cuánto puede valer en un futuro. ¿Qué está pasando con el cacao? El chocolate se obtiene principalmente, como muchos sabréis, de los granos de cacao. Estos granos crecen en árboles que solo dan sus frutos en una franja de 20 grados al norte y al sur del Ecuador. Por ejemplo, se produce en muchos países de Latinoamérica, pero donde más cacao se produce es en Costa de Marfil, en Ghana y en Camerún. De hecho, Costa de Marfil es el número 1 en cuanto a producción porque invirtió mucho en los años 2000 para producir cacao y tenía políticas económicas que lo incentivaron también. Aquí podéis ver cómo básicamente este sector es un oligopolio. Los dos principales países, que son Ghana y Costa de Marfil, acumulan el 60, incluso casi el 70% de la producción. De hecho, son países con gran dependencia económica a estos sectores y viven básicamente de ellos. Ahora, por tercera temporada agrícola, el consumo mundial en el 23 y 24 superará significativamente la producción, por lo que este desfase entre la oferta y la demanda es algo que no se veía desde la década de los 70. Esto ha provocado un déficit histórico del cacao, pero la demanda no se espera que se frene, de hecho se ha duplicado en los últimos 30 años. En este gráfico de la izquierda también podéis ver de dónde proviene el incremento o el crecimiento de la confección de chocolate a nivel global los últimos meses y años. Y podemos ver cómo principalmente proviene de un aumento de los precios y vemos cómo los volúmenes empiezan a ser negativos. Ahora, ¿por qué hay una crisis en este sector? Pues básicamente por dos razones. Primero, no hay incentivos. Cuando hablamos del sector del cacao, básicamente tenemos tres players o tres jugadores. En primer lugar, tenemos a los agricultores, quienes tienen sus cosechas y quienes cuidan los árboles de cacao que después dan sus frutos. Después, estos granos de cacao son comprados por los procesadores, como la compañía que analizaremos posteriormente, que como digo, compran estos granos de cacao, los convierten en licor de cacao, en manteca de cacao, en coberturas de cacao y ya después los venden a las empresas finales como Nestlé, Mondelez o Lindt, quienes crean sus productos como bombones o tabletas de chocolate y finalmente pasan a los supermercados o a sitios de conveniencia para ir directamente al cliente final. ¿Qué pasa? Que en esta cadena de valor el agricultor casi no recibe nada. En este gráfico tenéis diferentes países, pero de media solo obtienen un 5 o 6% del valor total del precio retail. En los años 2000, sobre todo por ejemplo en Costa de Marfil, hubo mucha inversión en el sector del cacao, pero han pasado los años y los agricultores que no se han enriquecido no han podido reinvertir y por lo tanto no han podido ser más eficientes e innovar. Claro, los años pasan y los árboles tienen un ciclo de producción, entonces ahora los árboles en general son muy viejos, dan peores granos de cacao y tienen menores rendimientos. Y los árboles viejos tienen dos problemas básicamente, uno que tienen menores retornos y después que son más vulnerables al mal tiempo y a las enfermedades. Y esto ha hecho que la oferta disminuya. Aquí tenemos el grinding ratio, que mide la relación entre inventario o existencias de cacao y su uso. Podemos ver cómo ahora que han bajado tanto las existencias o la oferta, estamos en un nivel parecido al de los años 70. Y después tenemos el cambio climático, que obviamente afecta a
a nivel global, pero sobre todo también en África y afecta a las cosechas de cacao. África Occidental ha sufrido intensas lluvias y fuertes vientos en África que se dan cada 2 años porque hay un fenómeno que se llama la Niña y luego está el otro que nos centraremos en este vídeo, que es el Niño. En este caso, el Niño ha afectado bastante más de lo que se esperaba. ¿Cómo? Pues básicamente es un fenómeno que lo que hace es que aumente mucho la temperatura de la superficie del mar, como pasó por ejemplo en 2016. Esto hace que se evapore más agua, que haya más nubes y que haya más lluvias y que por lo tanto no se pueda hacer bien el secado de los granos de cacao, que necesitan secarse durante días y semanas al sol, y esto estropea también las cosechas. Por lo tanto, el cambio climático es muy importante en este sector. Así que cambio climático y falta de reinversión y árboles más viejos y menos productivos que también son más afectados a estos cambios climáticos, pues provoca una situación de crisis. Después también hay otros efectos, por ejemplo la deforestación, y es que normalmente cuando se talan árboles y vas a nuevos terrenos, esos terrenos son más fértiles y son mejores para producir nuevos árboles. Pero claro, la tierra es un recurso limitado, entonces no puedes ir haciéndolo todo el tiempo. Y cuando tienes ese recurso limitado, tienes que replantar otra vez en tus propias tierras, y eso es más costoso y menos eficiente. Los árboles no crecen igual. Ahora, tenemos que analizar como inversores si esto es una situación temporal o es algo estructural. La compañía que miraremos después se ha pronunciado y ha comentado que esto es puro ciclo de capital, y es que al final, cuando por ejemplo analizamos una compañía que tiene retornos sobre el capital invertido muy elevados, del 20-30%, pues empieza a haber mucha competencia o empieza a haber mucha gente que entra en el sector viendo esos retornos tan atractivos y son codiciosos, y eso hace que después ya disminuyan más los retornos y se vayan a una media. En este caso pasaría lo mismo con los precios. Unos precios tan altos del cacao harán que muchos más agricultores empiecen a producir cacao, cambien sus cosechas al cacao y mucha gente externa de fuera empiece a tener interés, y esto acabaría aumentando a largo plazo otra vez la oferta, ya que en un mercado libre, ahora que hay una crisis de oferta, pues se tendría que ajustar la demanda con la propia oferta. Pero vamos, que estos precios altos pueden incentivar mucho más ahora a que se produzca cacao. También yo mismo opino que el chocolate no se va a terminar, y creo que es una de las industrias con menor riesgo terminal, ya que el consumo se va adaptando. Ahora, por ejemplo, se consume chocolate más premium o chocolate negro sin azúcares añadidos. La demanda va cambiando, pero es constante y creciente, o al menos así lo ha sido durante toda la historia. Sobre todo ahora hay zonas geográficas muy potentes que van incrementando su PIB per cápita y van incrementando la población que pertenece a la clase media y que puede consumir chocolate, como es Asia-Pacífico, y que tienen muy buenas perspectivas de futuro. Aquí os he puesto algo que comentan en el último Capital Markets Day, la compañía que analizaremos después, y dicen: entonces, a medida que esos precios más altos aumentan, esos agricultores tienen más dinero, pueden invertir más en sus granjas y eso tiende a curar los precios más altos. Después hay un libro muy interesante que os dejo en pantalla y se llama Cocoa Cycles, o los ciclos del cacao. Es un libro escrito a finales de los años 90 que ya anticipa o prevé las condiciones que vemos hoy en día, ya que el ciclo de cacao ha pasado muchas veces y ya se comentaba el tema de la reinversión, el tema de los árboles más viejos, la falta de innovación, el cambio climático, etc. O sea, es algo que ya se comentaba en ese libro a finales de los 90. Es un libro, como veis, que es bastante caro, casi vale 200 euros, pero yo lo tengo en PDF gratuito. Entonces, si os parece, os lo voy a dejar en nuestro Discord de la comunidad de Turtle Capital, que es un Discord gratuito, y ahí vamos comentando por las compañías, ideas de inversión, sectores, etcétera, y os podéis unir con el enlace que tenéis en la descripción. Y así, si os interesa el sector y queréis leer más, es un libro extenso, pero ahí tenéis mucha información. Y ya que estáis, si os queréis unir a la comunidad, también os podéis suscribir en este canal de YouTube y dejar también un gran like. Y si queréis leer la tesis en escrito de la compañía que veremos después y también el resumen del sector, tenéis mi Substack o blog, Turtle Capital, donde muestro mi cartera, las compañías que compro y que vendo, las tesis de inversión, y también os podéis suscribir ahí de manera gratuita. Dicho esto, en el libro se comenta: un aumento del precio del cacao beneficia a las nuevas regiones o países con bosques disponibles y mano de obra migrante. Vamos, que también dice que como en el pasado, por ejemplo, Brasil era la que mayor producción tenía de cacao y luego, por diferentes crisis, se pasó ahora a Costa de Marfil, pero no descarta la posibilidad de que haya nuevos territorios, siempre que estén en una zona climatológica adecuada y bien posicionados en el Ecuador, pero que haya otros países que ahora digan: oye, a estos precios nos interesa producir cacao. Y después, que estos altos precios también harán que muchas personas estén interesadas en ahora trabajar dentro de este sector. Vamos, que de una forma o de otra la oferta se podría compensar y empezar a crecer. Vale, nos interesa o nos puede interesar el sector del cacao, pero si queremos invertir, ¿en qué parte de la cadena de valor lo hacemos?
Tenemos, como hemos dicho, los agricultores, los procesadores y las compañías finales. En mi opinión, es muy interesante mirar los procesadores y ahora estará una compañía dentro de ese sector. Pero antes, un aviso o disclaimer, y es que esta simplemente es mi opinión. Yo estoy haciendo un resumen de la situación y os muestro una idea de inversión, pero es como digo, mi opinión, y cada uno tiene que hacer su propia investigación y decir por él mismo si quiere invertir en esta compañía o en el sector o no. Yo simplemente espero que os ayude este contenido de valor para que aprendáis algo nuevo y si os gusta el sector podáis profundizar, pero que cada uno haga su propio trabajo y decida por él mismo si quiere invertir o no. Dicho esto, pasamos con la compañía que es Barry Callebaut, que es un fabricante líder mundial en chocolate y productos de cacao. Es una empresa integrada verticalmente, la cual se encarga del abastecimiento, pero no de las cosechas de cacao, y llega hasta la producción del chocolate. Se trata de una empresa líder con mucha historia que lleva operando desde el 96. Nació tras una fusión entre la compañía belga Callebaut y la francesa Barry y cotiza en la bolsa suiza desde el 98. Esta empresa, por cierto, me la recomendó analizar Carlos Santiso, gestor y fundador del Club del Value, que de hecho ya ha estado varias veces en el canal. Este Club del Value está formado por el propio Carlos, Gabriel Castro, Krevix y Ayuso. Y honestamente os digo que es de las pocas suscripciones que yo pago y que renuevo cada año y recomiendo. Como veis aquí, dentro del club tenéis varias cosas. Tenéis clases formativas de nivel básico, medio y avanzado. Por ejemplo, aquí tenéis un directo aprendiendo a modelizar una compañía con Ángel Ruiz. Después también tenéis una sección de análisis con tesis de inversión y situaciones especiales, entre otros informes. Por ejemplo, tenéis la tesis de la propia Barry Callebaut, hecha por Carlos Santiso. Como entenderéis, por privacidad no os la puedo enseñar, pero ya os digo que es una tesis súper detallada y súper completa. Después también tenéis diferentes directos de cada uno de los fundadores del Club del Value que van comentando pues las compañías que van siguiendo y las oportunidades que van viendo en el mercado. Y podéis preguntar e interactuar con ellos. Y después también entraréis en su Discord, donde tenéis todas las compañías, todos los temas de los cuales van hablando individualmente, y aquí los diferentes usuarios pues pueden ir comentando las diferentes oportunidades. Os recomiendo mucho el Club del Value, y ahora además que estoy colaborando con ellos tenemos un descuento muy bueno para los suscriptores de este canal, y es que con el código Adria100 tenéis un pedazo de descuento de 100 euros, así que si os interesa os dejo el enlace en la descripción. Se trata de un sector formado por un oligopolio, donde los 5 exportadores principales, entre ellos Barry, dominan el mercado. Aquí podemos ver la cuota de mercado que, aunque no está actualizada, nos da una idea de dónde está Barry con un 27,9%. Esta compañía opera en 3 segmentos básicamente. Tenemos el de cocoa, que sería el tradicional, y luego tenemos el food manufacturers y gourmet. Pero básicamente, para que me entendáis, el sector tradicional es simplemente cuando Barry va a comprar el grano de cacao a Costa de Marfil, luego lo procesa en cobertura y lo vende a Nestlé. Esa es la parte peor, de menos valor añadido y más cíclica. Pero después tenemos la parte de food manufacturers o, por ejemplo, la parte de gourmet, que es más premium, tiene mejores márgenes que la media de la compañía y tiene mejores perspectivas. Y ahí va a clientes como artesanos o pasteleros y les vende productos mucho más premium que tienen, como digo, mejores márgenes. Ahora no entraremos tan en profundidad, pero la cuestión es ver aquí la línea de pricing, que después comentaremos, y es que todos estos segmentos se ajustan con sus clientes en base al precio del cacao. Es decir, Barry está protegida ante incrementos del precio. Y lo dejo aquí y luego profundizaremos porque es una parte muy interesante y muy importante si queremos invertir o analizar esta empresa. Aquí podemos ver los diferentes segmentos y la evolución en cuanto a su peso respecto a las ventas. Gourmet es una parte pequeña aún, pero que se espera gran crecimiento y de hecho es la que más está creciendo. Aquí podemos ver el EBIT o beneficio operativo por tonelada de los diferentes segmentos. Global Cocoa sería el peor, como hemos comentado. Después Food Manufacturers tendría un margen mejor y Gourmet tiene hasta 5 veces más margen que el sector tradicional. Por eso tiene un mejor valor añadido y mejores perspectivas. Estos segmentos de valor añadido han demostrado ser muy potentes y han hecho que la cotización vaya muy bien los últimos años, ya que desde su entrada, pues la cotización había conseguido desde 2015 exactamente un 14,6% anual hasta máximos históricos. Ahora, debido a la situación actual, pues ha corregido mucho. Aquí también podéis ver la situación geográfica. Sobre todo la compañía, aunque está muy bien diversificada, tiene ingresos que provienen de Europa y del norte de América. Y también podéis ver la evolución por regiones desde 2019. No ha cambiado mucho, pero la que mejor perspectivas tiene, en mi opinión, es Asia-Pacífico, por lo que hemos comentado anteriormente. Después también hay un tema muy interesante que es el tema de el outsourcing o la externalización. Normalmente, como digo, Barry crea una cobertura de chocolate, que normalmente es licor de chocolate, se lo vende a, por ejemplo, Mars crea una barrita final y lo vende al cliente final, de a pie, de calle. Vamos, que las compañías como Ferrero, Hershey y Nestlé crean su producto final de chocolate y lo venden.
Pero cada vez hay más regulaciones y más complicaciones. Por ejemplo, la regulación europea que se quiere imponer ahora es muy restrictiva en cuanto a la deforestación. Entonces, cada vez están teniendo más problemas y estas compañías quieren alejarse cada vez más de la producción o de todo el sistema de creación del chocolate. Entonces, están empezando, o ya llevan años, externalizando este proceso y le dicen a Barry, oye, ya que me haces la cobertura, hazme ya la barrita o hazme ya la tableta de chocolate final y yo luego ya la vendo. Entonces, esto tiene un mejor valor añadido y estos contratos son con grandes compañías. Barry trabaja con las mejores, aquí tenéis una imagen de algunas de ellas, que externalizan este producto final. Barry ya crea la cobertura y crea el producto final y ya estas empresas como Mars o Nestlé se convierten básicamente en compañías de marketing que simplemente cuidan muy bien su marca. Claro, si comparamos los futuros del cacao con la cotización de Barry en los últimos 5 años, podemos ver que hay un gran auge en el precio del cacao y esto ha provocado una correlación negativa o inversa, un movimiento contrario con la cotización de la compañía, ya que el mercado al final dice, si suben mucho los precios del cacao, los beneficios de Barry van a caer. Pero debemos entender que Barry es una compañía muy bien posicionada, que es líder, con grandes ventajas competitivas, que está cerca de los clientes, que tiene sectores de valor añadido, y aquí podemos ver a la izquierda cómo ha crecido muy por encima del mercado, a excepción de 2007, y después a la derecha podemos ver que siempre ha tenido un volumen positivo y muy estable, a excepción de obviamente 2020. Además, ha conseguido mantener ese volumen con unos márgenes brutos muy estables del 15% gracias a estos contratos ligados a la inflación. Como os decía antes, una clave es que realmente Barry no va a sufrir tanto como se espera, o al menos eso creo yo, por la subida de precios. Porque como digo, estos contratos que tienen con sus clientes están ligados a la inflación. Es decir, que si el precio de la materia prima sube, el contrato también sube de precio. Y eso mantiene los márgenes de Barry. Ahora, al final, cuando vendemos un producto tenemos el precio y el volumen, la cantidad. Sí que es cierto que el precio aquí Barry lo tiene cubierto, pero después las compañías finales como Nestlé tendrán que repercutir también la subida de sus contratos al cliente final. Entonces iremos al supermercado y veremos precios más elevados. Esto tendrá un límite, la gente se va a cansar al final de que le suban tanto los precios por el chocolate y es posible que la demanda se frene, el volumen se frene y por lo tanto Nestlé o Mars digan, oye, ahora ya no vamos a vender tanto, no vamos a producir tanto, y eso sí que podría afectar al volumen después de Barry Callebaut, por la parte, como digo, de volumen, no de precio. Aún así, de momento, Barry tiene muy buenas perspectivas y en 2024, aunque espera un volumen neutral de 0% básicamente, ha comentado que de 2024 a 2027 espera un volumen creciente del 3-4%, que provendrían de un incremento del outsourcing o de externalización y de un incremento de la demanda. Ahora, este cambio de fundamentales no lo veremos de hoy a mañana, básicamente por dos cosas. Primero, que los árboles no van a crecer mañana, ni van a empezar a producir mañana, sino que tienen un ciclo de producción. Si los plantas ahora van a tardar 2-3 años hasta su producción mínima y después tardan hasta 10 años hasta su pico de producción máxima y luego ya van envejeciendo, pero quiere decir que esto no es a corto plazo y que la oferta puede tardar más de lo que nosotros esperamos y después que esos contratos tienen un delay o un retraso. Por ejemplo, ahora Barry ha presentado los resultados del último semestre, que los veremos luego en resumen, os pondré una pantalla de resumen que he hecho yo con las principales métricas, pero estos precios no reflejan los precios de ahora, sino que estos resultados tienen los precios de hace 6 meses. Por lo tanto, no estamos viendo resultados actualizados con los precios de hoy, que también han subido mucho en las últimas semanas. Y después que los fabricantes de chocolate, por ejemplo, cubren los costes de cacao en un plazo de 2 a 3 años, por lo que el efecto del ciclo básicamente tiende a retrasarse. Igualmente, podemos ver ya afectaciones grandes, como por ejemplo en Nestlé. En los resultados de 2023 hemos visto un crecimiento por precio del 7,5%, pero un volumen decreciente del 0,3%. Y algo importante a contemplar en esta compañía, en Barry Callebaut, es obviamente el inventario. Vemos que el inventario como porcentaje de las ventas ha pasado del 21% al 35%. Ha incrementado mucho porque obviamente los precios del cacao han incrementado mucho. Y eso supone una mayor salida de caja, de efectivo, porque tiene que comprar a precios más caros. Y si nos fijamos en el free cash flow o el flujo de caja libre que genera esta compañía, que ahora no entraremos en profundidad, pero básicamente si nos fijamos en el cambio en working capital, podemos ver que es mucho más negativo de lo normal y esto nos deja con un free cash flow más bajo de lo normal, aunque esto se tendría que normalizar para ver una situación, como digo, en un escenario normal de toda la vida. Si pasamos ya a ver un poco la valoración, decir que estas compañías son consideradas compañías de consumo estable, de calidad y que como Lindt, Nestlé, Barry Callebaut cotizan a 25, veces beneficios 27, veces free cash flow y son múltiplos de compañías, como digo, de calidad, ya que la media de la bolsa, para que os hagáis una idea si no conocéis estos términos, es de 15 veces. Por lo tanto, estas compañías cotizan con una prima por esa calidad y por ejemplo Barry por el mejor valor añadido, etcétera, etcétera. Ahora mismo, bajo mis estimaciones,
normalizadas para 2025 cotizaría a unas 16 veces, lo que es bastante por debajo de su precio. Y os he puesto esta línea amarilla que sería el precio objetivo si volviera a cotizar a esas 25 veces, teniendo en cuenta que actualmente en el momento de grabar este vídeo está en torno a 1.390 francos suizos. Pues vemos que a 2026 estaría a 2.500 como precio objetivo, que es un 25% de retorno anual, y a 2029 a 3.000, que es un 18%. Como digo, cada uno tiene que hacer sus propios números, pero es para que os hagáis una idea de lo que yo más o menos estimo. Yo actualmente, en el momento de grabar este vídeo, no tengo una posición en Barry, aunque lo estoy considerando. Sí que es cierto que los próximos meses y los próximos resultados no creo que sean tan buenos y es posible que siga bajando. Pero esta compañía, a estas valoraciones, ya está muy bien. Y si bajara a 12, 13 veces beneficios, sí que entraría de manera fuerte y consistente. Pero todo esto ya sabéis, los que me seguís, que lo tenéis en Discord y cada vez que compro una acción lo comento por ahí. Aquí os dejo algunas notas, de hecho, del primer semestre de Barry, que han sido unos resultados muy buenos porque ha crecido en ventas un 11%, pero lo importante es que ha mantenido un volumen positivo del 0,70%. Y el segmento que más ha crecido, como veis aquí, es el de Gourmet con un 7,70%. El peor ha sido el de Cocoa, que es el más cíclico. Pero aún así ha resistido muy bien teniendo en cuenta el incremento tan grande de precios que está viendo en el mercado. Así que este es un poco el resumen de este sector y el resumen de esta empresa que creo que está muy bien posicionada para salir de la crisis más fortalecida. Hay otras cosas que también podréis ver en la tesis, como por ejemplo que se espera que la compañía aumente márgenes o temas sobre el sector más concretos, pero esta es un poco la idea general que quería transmitir en un vídeo corto de YouTube. Os invito a que me dejéis un comentario aquí debajo con vuestra opinión sobre el sector, sobre la compañía, sobre lo que queráis, para que podamos discutir un poco sobre las perspectivas a futuro. Y si os ha gustado, os invito a que también os suscribáis a esta comunidad de inversores particulares y dejéis un gran like. Y os voy a dejar aquí este vídeo en el que analizo el sector de las bebidas energéticas, en concreto Monster y Celsius, que tienen buenas perspectivas de futuro y que también os puede gustar si os ha gustado este. Y sin más, yo me despido aquí. De nuevo, espero que os haya aportado valor y os haya gustado. Y sin más, lanzo un saludo y un abrazo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.